¿Sí me pueden escuchar bien? Ok. Las luces y poner el PowerPoint. Prender. Y el PowerPoint. Oh. Ok, es que no se ve acá enfrente. Pero déjame ver. Mejor me pongo aquí. Ok. Vamos a esta tarde, el tema va a ser presentado como si fuera un juicio. Y yo voy a ser la defensora, la abogada de la defensa. El que está en el juicio es el cuarto mandamiento, el sábado. Y bueno, empecemos. My PowerPoint. Ok, tenemos al abogado fiscal, que es quien según la Biblia. Satanás, ¿verdad? Que él es el que ataca a los hijos de Dios y también es el que está atacando desde el principio, desde antes de su caída, la ley de Dios. Y en los tiempos que estamos va a atacar con más fuerza, en específico el sábado. Okay. My clicker isn't working. Mientras me arreglan eso, una breve oración. Padre nuestro que estamos en los cielos, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias en este momento por un día más y por este privilegio de poder compartir lo que yo he estado aprendiendo. Señor, que tu Espíritu Santo sea el que dirija este tema y que nos dé entendimiento para los que estamos aquí presentes y para los que están escuchando en vivo, en Facebook. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok. Y tenemos a Jesucristo el justo, nuestro abogado también defensor, y al juez. Le iba a pedir al hermano Javier que se sentara allí como el juez, pero está bien, creo que pueden entender el simulacro. Ok, ya jugamos la dinámica. Ok. La fiscalía dice que el sábado parte de la ley ceremonial fue eliminada y fue clavado en la cruz, ¿verdad? Ustedes han escuchado esta acusación que el sábado ha sido clavada en la cruz. ¿Alguien me podría leer Romanos 3:19 en voz alta? Si tienen un micrófono para darle a alguien que lo quiera leer. Romanos 3:19. Lo tenemos en la pantalla, pero lo pueden leer en su Biblia también. Ok, aquí tenemos a alguien, no sé si le quieren llevar el micrófono. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que dice la ley, lo que dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sienta su culpa ante Dios. Ok, ¿qué ley está siendo quebrantada? No está hablando de la ley de los sacrificios, no está hablando de una ley, no es la ley de la circuncisión, sino de los 10 mandamientos que describen el pecado. Si tuviera ahorita yo un espejo conmigo, los 10 mandamientos, la ley de Dios es como ese espejo que solo te demuestra el pecado, ¿verdad?
Los 10 mandamientos solo describen. Entonces, si los 10 mandamientos solo describen el pecado, no te defienden en sí, ¿verdad? O sea, no te salvas por la ley. Solo te está demostrando lo que es el pecado. Entonces necesitas una receta, una prescription, una receta médica, por decir, para el pecado. Porque ya tienes la descripción del pecado, pero necesitas una receta para eso. Levíticos 4:20 dice allí, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. De acuerdo a Levíticos 4:20, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento era la receta para recibir el perdón de los pecados. La ley te demostraba lo que era el pecado, pero luego, ¿qué puedes hacer? Soy pecador, necesito, ¿cómo me deshago de este pecado? La receta era los sacrificios de los animales. Y se los voy a enseñar de esta manera. Es un dibujo para que lo puedan ver. No sé dónde están apuntando las cámaras exactamente, pero es como una botellita de una receta de un doctor y tiene un cordero y una gotita de sangre. Esa era la prescripción en el Antiguo Testamento para el pecado. Sí, hasta ahorita captan, bien sencillo, ¿verdad? Antes de que se me olvide, todos ustedes, los que están sentados aquí, los que están viendo, son el jury, el jurado. Ustedes tienen que escuchar las evidencias y al final tomar su decisión. Vamos a hablar un poquito sobre las fiestas y los requisitos para poder participar de estas fiestas judías, las fiestas hebreas del Antiguo Testamento. Deuteronomio 16:16 dice, tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Significaba que tenías que llevarte a tu animal que ibas a sacrificar, ¿verdad? Hay una conexión aquí entre las fiestas judías, las fiestas hebreas y el sistema de sacrificio. Pero el detalle que les quiero mostrar es que estas fiestas se tenían que hacer en el lugar donde Dios iba a escoger. O sea, era un lugar específico donde tenías que estar presente físicamente. Y para repasar las fiestas hebreos, habían 7. Sí, 4 en el tiempo de primavera, nada durante el verano, y luego 3 en el tiempo de otoño. Las de primavera era la Pascua, pan sin levadura, los primicias, y Pentecostés, que era 50 días después de la Pascua, creo. Y luego en otoño era la de trompetas, día de expiación y tabernáculos, ¿ok? Esas eran las fiestas judías hebreas y tenían conexión con el sistema de sacrificio, las dos van juntas. Y para poder guardar estos días festivos, para poder participar en ellas, Éxodo 12:43 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. El verso 48 dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces, otro requisito, porque ya vimos que la primera era ¿cuál? Que tenía que ser en un lugar específico donde Dios iba a decidir, es que
el varón que quería participar tenía que ser circuncidado. O sea, eso es un requisito específico. Éxodo 12, 37 y 38, partieron los hijos de Israel de Ramses a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Esto es el Éxodo, cuando ya están antes a punto de cruzar el Mar Rojo. Y luego miren el 38, también subieron con ellos una grande multitud de toda clase de gentes, o sea, egipcios también se fueron con ellos a cruzar el Mar Rojo y andar en el desierto con ellos. Bueno, ahorita vamos a ver que para guardar los 10 mandamientos no se requería circuncisión. Ahorita vamos a ver este punto. Y tampoco es necesario los sacrificios. Ok, Éxodo 16, 4 y 5 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día preparan para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día, porque ahí es donde vemos por primera vez que van a estar guardando el sábado. Acuérdense que están en el desierto los israelitas, han estado como unos 400 años de esclavos en Egipto y tal vez se les olvidaron muchas cosas. Dios los está como recordándoles, reintroduciéndoles esto y dicen, bueno, estás en el desierto, no hay un calendario. Déjame decirte, hoy es este día, hoy vas a recoger doble, mañana es sábado. Ya de ahí ya ellos tienen que saber y contar, ¿verdad? Ahora, la descripción del pecado es mundial, la prescripción del pecado, a lo que hemos estado leyendo, era solo para los judíos. La prescripción eran los sacrificios de los animales conectado con las fiestas judías y el requisito era ser circuncidados, ¿verdad? Eso era específicamente para los judíos, ellos tenían ese plan de salvación. Esto se le dio a una multitud mixta, lo que es el sábado, porque esto se está refiriendo al sábado. Y estaba el pueblo ahí mixto entre ellos, y ahí no está diciendo nada de que, bueno, si el extranjero quiere guardar el día de reposo con ustedes, tiene que ser circuncidado. No dice eso, ¿verdad? Todos tenían que comer, incluyendo los extranjeros, y no necesitaban ser circuncidados. Éxodo 20, del 8 al 11, ahí es el cuarto mandamiento, y ahí dice específicamente en el 10, bueno, lo leo del principio, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. De nuevo, ahí estamos comprobando que los extranjeros podían guardar el sábado y no había requisitos específicos para que lo guardaran, ¿verdad? Ellos lo tenían, ¿por qué? Porque como hemos visto que el sábado fue hecho para el hombre, desde antes de que existiera la nación de Israel. No hay conexión con sacrificio y tampoco hay conexión con que lo tienes que guardar en un lugar. Lo puedes guardar donde quiera que te encuentres. Hoy en día, ahorita el sábado se está cerrando para nosotros, pero ya se cerró en Inglaterra. Donde quiera que te encuentres a la puesta del sol, lo guardas. Ok. Diferencia entre el día de reposo y el día de reposo festivo. Los días festivos judíos a veces se les referían como sábados. Y nosotros, bueno, teólogos en la audiencia, no sé si es un término teológico que solo nosotros usamos, pero se les refiere también a sábados ceremoniales. Pero en la Biblia, si lees Levíticos 24, creo, 23, ahí se refiere varias veces a estos días festivos como sábados, van a ser sábados. Ok, hay una diferencia entre sábado, día de reposo,
sábado ceremonial. Los sábados ceremoniales apuntan a eventos futuros en Jerusalén en específico. Los extranjeros, no podían participar de ellas sin ser circuncidados. Y no se podían mantener o observar fuera del templo porque estaban conectados con el templo, porque estaban conectados con el sistema de sacrificio. No se podían guardar en ningún otro lugar que no fuera Jerusalén. Esos son los requisitos para los sábados ceremoniales. El sábado es universal. Apunta a un evento, no cambié lo demás. Los extranjeros podían guardarlo sin Hello, ok, voy a usar este por si se corta el otro. Ok, el sábado de reposo era universal, no tenían que ser circuncidados para guardarlos, no estaba atado al templo en Jerusalén, no estaba limitado a la ciudad de Jerusalén y no estaba conectado con un sacrificio o con el sistema del sacrificio. Ahora, en Daniel 9, 26, en Daniel 9 se encuentra una profecía, la profecía de las 70 semanas, ¿ok? Dice aquí Daniel 9, 26 y 27, dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esto se está refiriendo a las 62 semanas. Bueno, es parte de las 70 semanas. Y dice que confirmará el pacto con muchos, se está refiriendo a Jesús esto, y que de la mitad de la semana va a ser que cesen los sacrificios y las ofrendas. También habla de que se va a destruir la ciudad y el santuario en esta profecía. ¿Se cumplieron estas cosas? Es la pregunta que yo les hago y ahorita les doy la evidencia. Mateo 26, 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, es Jesús hablando, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así es que el pacto se confirma, ¿verdad? Hay un pacto que se iba a hacer, ya se hizo a través de Jesús cuando derramó su sangre por nosotros en la cruz. Jeremías 31, 33 dice, pero este es el pacto que haré en el futuro con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios ahora va a poner su ley en nuestros corazones y este es el nuevo pacto, ¿ok? La descripción del pecado no ha cambiado. La descripción del pecado dijimos que era la ley. ¿Dónde está? Ay, le saqué copia y no la hallo. Bueno, la descripción del pecado es la ley. ¿Ok? Esto no ha cambiado. Ahorita les muestro qué es lo que cambió, qué es la diferencia del Antiguo Testamento, del pacto antiguo y del nuevo pacto. Habíamos dicho que la receta para el pecado era el sistema de sacrificio. Para obtener perdón de tus pecados necesitabas sacrificar un animal. Pero ahora Jesús quitó esto porque Él fue clavado en la cruz, Él murió por nosotros, Él fue el Cordero de Dios y Él fue el sacrificio solo una vez y para siempre. Se quita esto porque Él lo reemplaza con una nueva
una nueva receta, una nueva prescription, y esta nueva es que Él va a escribir la ley en nuestro corazón. Ahora vamos a Jesús y le pedimos perdón en oración. No tienes que traerte aquí al templo un corderito vivo para matarlo en la entrada y que el pastor te haga expiación o te dé el perdón de tus pecados, ¿verdad? La descripción del pecado no cambia. La prescripción, la receta es lo que cambia. ¿Hasta aquí captan? Ok. Gálatas 5, 1 al 3 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que si se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. O sea, la circuncisión ya no es, ¿cómo? Requisito, ¿verdad? Ya no tienes que, porque ya no se están matando los animalitos, ya no se están haciendo los sacrificios, eso ya no se hace. Y él dice, si te quieres circuncidar, tienes que hacerlo todo, porque estás como haciendo inválido la oferta que Dios te está dando, el nuevo pacto, ¿verdad? Acuérdense que mucho del Nuevo Testamento, de las epístolas de Pablo, se trataba de este punto, y ahorita vamos a ir viendo esto. La sangre de Cristo no anula los 10 mandamientos, que es la descripción del pecado y que incluye el sábado. Anula la prescripción del pecado, que eran las fiestas ceremoniales y los sacrificios. Continuando en el verso 4 dice: de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Si estás tratando de ser justificado por medio de sacrificios y circuncisión, has caído de la gracia, no tiene nada que ver con la ley de Dios. Ya hay un nuevo pacto, ya lo había dicho. Ok, Colosenses 2, 11 al 15. Todas estas son evidencias bíblicas, ¿ok? En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión ¿de quién? De Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13 creo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Eso te está refiriendo a qué, a lo que ya hemos visto. ¿Qué es lo que está clavado en la cruz que estaba contra nosotros? ¿Qué era esto? Pues era todo los sacrificios, todos esos ritos ceremoniales, como dijo Amado. Eso es lo que él quitó. Eso es lo que él clavó en la cruz, porque él fue por decir, el último corderito sacrificado por todo el mundo. Ok. Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, todos estos son Pablo hablando. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Días de reposo, refiriéndose a los sábados, plural, ceremoniales. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir.
sombra porque todos los ritos, todo lo ceremonial, todas las fiestas, los sacrificios, todo apuntaba hacia ¿quién? Hacia Jesús, hacia lo que Él iba a hacer en el futuro. Por eso Juan 1, cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita, ¿cómo dice? Los pecados del mundo. El sistema de sacrificio apuntaba a lo que Jesús luego iba a hacer por todo el mundo. Y luego, si hay tiempo, les explico brevemente cada fiesta y cómo se conecta con Jesús, si hay tiempo. Pero eran todas esas cosas sombra de lo que iba a venir. Todo se refiere a la prescripción del pecado, y Pablo lo que básicamente está diciendo es que nadie te diga más que tienes que ir al templo, que tienes que ir y que tienes que seguir guardando los sábados ceremoniales, porque el sistema ya no tiene su valor, ya no lo tienes que guardar. Hay un nuevo pacto, hay una nueva receta. Un sábado fue una descripción del pecado, que es el cuarto mandamiento, y los otros eran recetas para el pecado, que eran los sábados ceremoniales. Efesios 2, 11 y 12 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Sí continúa? Perdón, es que no veo voy a ver si puedo ver de aquí. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La fiscalía dice que el sábado es parte de la prescripción para el pecado, pero eso no pudo haber sido porque cuando Dios creó el sábado, el día de reposo, el cuarto mandamiento, Adán y Eva aún no habían pecado. No había pecado. Eso no es parte de la receta. Es parte de la descripción del pecado. Hechos 21, 18 al 21, aquí hablando de los primeros creyentes que lucharon por las leyes ceremoniales para los gentiles, que querían que los gentiles lo guardaran, porque los judíos todavía estaban celosos por esas leyes, por esas costumbres. Hechos 21, aquí 18 dice, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, los cuales después de haberles saludado les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observan las costumbres. Este es un punto que Amado y yo hablamos en la mañana. Estaban celosos por guardar estos ritos, estas tradiciones, ¿verdad? De los sacrificios, de los días festivos. Y estaban enojados, y todos
casi todo lo que se escribe con Pablo en el Nuevo Testamento era porque tenían este problema de que querían que los gentiles fueran circuncidados también como ellos. Querían que ellos básicamente se convirtieran en judíos, es lo que ellos querían. Y es cuando está el tema del concilio en Jerusalén. Hechos 15:24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, los han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Ahora, no se está tratando este argumento de los 10 mandamientos, ¿verdad? O sea, la disputa nunca tuvo que ver con la descripción de la ley, tuvo que ver con la receta, la descripción del pecado, tuvo que ver con la receta del pecado. Ellos decían que se circunciden los gentiles. Entonces, si hubo una discusión y una reunión y una junta directiva sobre que si estos nuevos bautizados tienen que ser circuncidados porque es parte de nuestra tradición, si eso fue tan discutido, ¿por qué hay silencio en esas páginas sobre cambiar el sábado al domingo? Porque a veces en la Biblia lo que no se menciona también es importante y nunca se disputó el sábado. ¿Ustedes creen que si hubieran cambiado el sábado al domingo no iba a haber otras más libros en la Biblia de Pablo o de Pedro defendiendo el sábado? Nunca se mencionó. ¿Por qué? Porque nunca fue un punto que necesitaba ser comentado, addressed, ¿verdad? Nunca fue un problema para ellos. Y esto fue después de que Jesús ya había resucitado y ascendido al cielo. Entonces, si se hizo un borlote, como dicen, ¿verdad?, en español, sobre la circuncisión de los gentiles, ¿por qué no se hizo de cambiar del sábado al domingo, al primer día de la semana? No se oye, no se lee, no hay nada. ¿Por qué? Porque no hubo eso, no existió. La prescripción antigua era el antiguo pacto y la nueva prescripción es el nuevo pacto, que es la sangre de Jesús. Solo para repaso, Hechos 15:20, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Al final ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, mándales unas cartas y con que no hagan estas cosas está bien. Y lo de los ídolos es parte de los 10 mandamientos, ¿verdad? Uno puede decir, la fiscalía podría argumentar, decir, bueno, pero no está hablando de todos los 10 mandamientos, porque ¿dónde está allí que honres a tu padre y a tu madre? ¿Y por qué no está eso en la lista? No menciona el sábado, pero pues no menciona los otros mandamientos tampoco. ¿Eso hace que está bien romperlos o no guardarlos solo porque no se menciona en este verso? No. Esta es la lista del Concilio de Jerusalén. Dice, por lo tanto, los miembros del jurado no deben verse afectados por la opinión pública, son ustedes, perdón. La lista de los pecados son incluidos en el Concilio de Jerusalén, que es la lista de pecados no incluidos en el Concilio de Jerusalén: asesinato, codicia, dar falso testimonio, usar el nombre del Señor en vano, robando, brujería, odio, variancia, ira, contienda, sedición, herejías, envidias, etc. ¿Estamos diciendo que la nueva iglesia no estaba obligada a mantenerlas, a esta lista? No, creo que eso es obvio, ¿verdad? La fiscalía le dirá que en ninguna parte antes de Éxodo 20 se ordenó guardar el sábado, pero la evidencia es que Dios en su propio ejemplo se lo dio a Adán y Eva en la creación, porque Él, si leen con mucho cuidado en Génesis 2, de 1 al 3, dice que Él reposó, que Él lo santificó. Usa mucho Él, porque solo Él trabajó esos primeros 6 días. Solo Él tenía que reposar el 7º día de la creación. Adán y Eva apenas existieron el 6º día.
No tenían que reposar, no tenían que Dios decirles, porque se los estaba dando el ejemplo en ese séptimo día, cómo guardarlos. Por eso hay un poquito de silencio y hay muchos que dicen, bueno, pues Dios nunca le dijo a Adán y a Eva que lo guardaran. No les dijo, bueno, no nos dice la Biblia que les dijo, pero tenemos el entendimiento que se los mostró, porque Él lo guardó y Él reposó y Él lo santificó. La destrucción de Jerusalén del templo era la otra parte de las 70 semanas de esta profecía. Dice que la ciudad y el templo iban a ser destruidos. Y en el año 70, 40 años después de que Jesús resucitó y ascendió al cielo, la ciudad de Jerusalén y el templo son destruidas. Y yo nunca me había preguntado esto. ¿Alguna vez se les ha ocurrido a ustedes preguntarse esto? Si cuando Jesús murió en la cruz, ya no eran necesarios los sacrificios y los días festivos, todavía estaba el templo en pie 40 años. ¿Estaban todavía sacrificando ellos animalitos, los judíos? O sea, yo nunca había pensado en esto. Piensen, ¿qué estaban haciendo todavía ellos? ¿Todavía estaban guardando los días festivos? ¿Todavía estaban sacrificando animalitos en el templo en Jerusalén? Yo pienso que cuando Dios dijo que lo iba a destruir, era como para decir, mira, yo tengo la última palabra y los voy a hacer entender que no es necesario. Se destruye el templo y la ciudad. ¿Y por qué es esto importante? Recuerdan al principio, ¿qué eran los requisitos para guardar los días festivos? Tenía que ser solo en Jerusalén, en el templo. Y si Dios te lo quitó, ya no los puedes guardar. Dios los tuvo que quitar para que entendieran, ¿ok? Dios lo permite y ahora ya no pueden celebrar la Pascua u otras fiestas, porque hay gente que dice hoy en día que los celebran ellos los días festivos y yo me pregunto, ¿pero cómo? Porque si lo hacen están pecando, porque Dios dijo específicamente que se tenían que celebrar en un lugar específico y no se puede, porque no existe el templo ahorita para ellos. Mas, sin embargo, ¿qué es lo que todavía sigue en pie? El sábado, día de reposo. Isaías, hay una profecía del eunuco en Isaías 56, 1 al 6, dice, así dijo Jehová, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guardara el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. No sé si tengo la correcta. Aquí viene. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy el árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Aquí, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Acuérdense que un requisito para obtener esa receta del perdón de pecado era la circuncisión. Tenían que ser, ¿te acuerdan que lo leímos? El extranjero que quiere participar de la Pascua tenía que, para obtener el perdón de los pecados, porque eso era solo para los judíos, pero el que quería tenía que, pero el eunuco no puede, ¿verdad? No puede. El pobrecito no tenía esa prescripción del pecado. Pero ¿qué es lo que está diciendo Isaías? Que era una profecía que sí lo iban a poder obtener. Es crucial. Deuteronomios 23:1, para que veamos, dice allí, ¿verdad? No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullados los testículos o amputados su miembro viril.
O sea, esta es la evidencia de antes, de que no era posible, pero ahora, porque ellos no tenían acceso, pero bajo el nuevo pacto sí tenían acceso. Hechos 8:27, ¿qué pasó en Hechos 8:27? Entonces, él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Dios, el Espíritu Santo, se lleva a Felipe, a un eunuco, para explicarle sobre Jesús del libro de Isaías, y lo bautiza. ¿Ok? ¿Y cuál es el mandamiento que sabemos si estudian la historia del sábado que se guarda en Etiopía? Fue el sábado. Ellos guardaban el sábado en la historia de Etiopía. ¿Ya no me da? Ok. Ahora para terminar mi argumento, este es mi cierre. Apocalipsis 5:6, después de estas cosas miré, he aquí fue abierto en el cielo del templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. En Apocalipsis 15, de 5 al 6, habla de que salen las 7 plagas, salen del templo celestial, y específicamente del lugar santísimo. ¿Qué hay en el lugar santísimo? Next. No me funciona. Hebreos 9:35. Dice allí, Hebreos 9, de 3 al 5. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de pacto. Lo que está ahí adentro son estas cosas, y todas se conectan con el sábado. El arca del pacto, habían bendiciones y maldiciones por si no guardabas la ley de Dios. Y en Apocalipsis 22, del 14 al 15, sobre quienes fueron derramadas las plagas, sobre los que están quebrando la ley de Dios. La vara de Aarón nos lleva a Números 17:10, la historia de la rebelión de Cora, no sé en español si lo digo bien. Querían servir a Dios ellos a su manera. La rebelión no era contra Dios, como decir no creemos en Él, sino de querer no seguir la voluntad de Dios, sino ellos su manera de adorar, de hacer las cosas a sus maneras, y querían el sacerdocio. Pero el Señor muestra quiénes son los suyos, y luego su ira de Dios produce una plaga, ¿verdad? Plaga es la clave que les quiero dar. Por fin el maná, Éxodo 16:4, se conectaba también con el sábado, ya lo vimos. Era una prueba para ver si lo iban a obedecer su ley o no. Lo dice específicamente así el texto en Éxodo 16. Y todo se conectaba con eso, y esas 3 cosas representadas se encuentran en el arca de pacto, en el lugar santísimo, y de allí vienen las plagas en Apocalipsis, en el tiempo del fin. Deuteronomios, ahí está la maldición y la bendición. 3 cosas, ya lo vimos, ahí está, ok. Aquí ya descanso yo, mi defensa, para cerrar. Damas y caballeros del jurado, aquellos que rechazan la descripción del pecado recibirán las plagas. Si no estamos de acuerdo con la definición del pecado, no sé si me captaron, lo leí un poco raro. Aquellos que rechazan la descripción del pecado, que es la ley, no, está mi hojita, bueno, la ley.
Gracias. Aquellos que rechazan la descripción del pecado recibirán las plagas si no estamos de acuerdo con la definición del pecado, que es los 10 mandamientos. Esta es la definición, la prescripción es el nuevo pacto. Y les doy las gracias por su audiencia imparcial de la evidencia. ¿Qué tipo de veredicto devolverán ustedes? Porque tiene consecuencias eternas. Como defensa, en este caso, Dios está buscando a salvar, no a señalar con el dedo a individuos, sino también a revelar lo que está haciendo el diablo, el enemigo, para engañar a las personas sobre lo que es la correcta descripción del sábado. Y con esto termino. Y gracias y amén. ¿Preguntas?